Nadie se pregunta verdaderamente quién escribió las reglas del mundo moderno. Nadie se detiene a pensar por qué ciertas naciones ascendieron mientras otras quedaron atrapadas en la periferia del poder. Pero si uno retrocede lo suficiente en la historia, si observa detrás del velo de los discursos oficiales, comienza a descubrir una realidad incómoda. Los imperios no se levantan únicamente con ejércitos, sino con créditos, y durante más de 2 siglos, mientras el mundo observaba desfiles militares, banderas ondeando y discursos sobre gloria y civilización, una fuerza silenciosa trabajaba por debajo, los banqueros británicos, tejiendo la arquitectura financiera que sostendría el dominio global más extenso de la era moderna. Desde el comienzo, la historia del poder nunca se ha contado completa. Siempre se ha hablado de reyes, ejércitos y conquistas, pero casi nadie ha mirado hacia el lugar donde realmente empezó todo. El silencio de una ciudad gris cubierta de niebla, en la que hombres sin uniformes definieron el rumbo del mundo moderno, mientras Europa ardía en rivalidades y ambiciones. Un grupo pequeño, discreto y calculador, comprendió algo que cambiaría el destino del planeta. El verdadero imperio no se construye con espadas, sino con préstamos. Y fue en Londres, en el corazón palpitante de la City, donde comenzó a formarse la maquinaria que financiaría la expansión más grande de la era moderna. Allí, entre oficinas estrechas, columnas de piedra y libros de contabilidad escritos a mano, surgió la convicción de que los conflictos no eran obstáculos, sino oportunidades. Inglaterra no necesitaba tener los ejércitos más numerosos, solo necesitaba tener acceso al dinero que los haría posibles. Esa idea, aparentemente simple, se transformó en una fuerza invisible capaz de superar fronteras, gobiernos y reinados, mientras las potencias europeas se desgastaban intentando sostener sus guerras con tesoros reales cada vez más vacíos. Los banqueros británicos descubrieron que podían crear un sistema en el que el Estado dependiera de ellos, y no al revés. Este fue el punto de inflexión, un instante silencioso en la historia en el que las finanzas dejaron de ser un oficio para convertirse en un arma de dominio. Pero nadie lo vio venir. En un mundo acostumbrado a medir la grandeza por el tamaño de los ejércitos, la fuerza verdadera empezó a ocultarse detrás de firmas, letras de cambio y promesas de pago. La idea germinó lentamente, como un plan destinado a que Inglaterra no solo ganara guerras, sino que dictara las reglas de todas las guerras futuras. Y así, mientras los reinos competían por territorios visibles, los banqueros británicos se adueñaron del territorio más valioso de todos, la capacidad de decidir quién podría luchar, quién podría resistir, y quién terminaría arrodillado ante sus deudas, sin disparar un solo arma. Empezaron a moldear el mundo. A medida que Londres se consolidaba como el centro financiero más sofisticado de Europa, una transformación silenciosa comenzó a gestarse en sus entrañas. El Estado británico dejó de ser un soberano que gobernaba sobre los banqueros y empezó a convertirse en un deudor que no podía actuar sin ellos. Fue entonces cuando se produjo un fenómeno histórico, pocas veces explicado con claridad. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 no solo estabilizó la economía británica, sino que abrió la puerta a un sistema en el que el poder financiero se incrustó en la estructura política del imperio. Mientras en otras naciones, la corona seguía dependiendo del oro acumulado en bóvedas, o del botín incierto de las guerras, Inglaterra inventó una forma distinta de financiar la grandeza: emitir deuda respaldada por la confianza del mercado. Esa confianza, administrada por banqueros privados, se convirtió en el verdadero combustible de la expansión imperial. Cada préstamo concedido al gobierno, para sostener una flota, conquistar un puerto o financiar una colonia, reforzaba la dependencia del Estado respecto a quienes poseían el capital, y así, casi sin que nadie lo advirtiera, la relación entre poder político y poder financiero empezó a invertirse. Los ministros discutían planes y presupuestos, pero eran los banqueros quienes determinaban los límites invisibles de lo posible. La acción militar más ambiciosa dependía de un gesto tan simple como la aprobación o el rechazo de un crédito. El destino de territorios, pueblos y rutas marítimas podía decidirse en reuniones discretas, donde el interés compuesto valía más que cualquier discurso patriótico. Inglaterra no solo había encontrado una forma de financiar sus guerras, había convertido la deuda en un arma estratégica que ningún imperio anterior había sabido usar con tanta precisión. Mientras otras potencias se hundían en crisis por falta de recursos, Londres parecía tener siempre un fondo adicional, una reserva inesperada, una capacidad infinita de extender su influencia. Pero esa abundancia no era magia, era el resultado de un entramado financiero que, poco a poco, se transformaba en la palanca que movería al imperio entero. Y así, en un periodo donde el mundo se acostumbró a medir la fuerza de una nación por el grosor de sus murallas o el número de sus barcos, Inglaterra demostraba que la fortaleza más poderosa no estaba en los océanos,
sino en los libros contables de sus banqueros, mientras Europa se fragmentaba entre ambiciones coloniales y rivalidades interminables. Una verdad empezó a revelarse, con una claridad perturbadora. Inglaterra no estaba ganando porque fuera más fuerte, sino porque estaba financiada para resistir más que nadie. Detrás de cada fragata que zarpaba hacia el Atlántico, detrás de cada regimiento que marchaba hacia territorios desconocidos, había un entramado de banqueros que entendían la guerra como una ecuación y el imperio como un balance de pérdidas y ganancias. La Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los 7 años y las campañas que definirían el control global no fueron simplemente enfrentamientos entre naciones, sino pruebas de resistencia financiera, donde Inglaterra jugó con una ventaja invisible. Francia podía desplegar ejércitos brillantes, pero su sistema financiero era demasiado rígido, demasiado dependiente de la corona, demasiado atado al oro físico. Inglaterra, en cambio, descubrió que podía fabricar liquidez a voluntad siempre que hubiera confianza en su deuda, y esa confianza, administrada por banqueros privados, se sofisticó hasta convertirse en un arma tan poderosa como cualquier cañón naval. Cada nueva guerra era financiada con préstamos que se encadenaban entre sí, permitiendo que el imperio luchara más tiempo, pagara más soldados y construyera más barcos. El dinero no se agotaba, se renovaba, y en una era donde las guerras se decidían por resistencia más que por estrategia, esa capacidad cambió toda la dinámica geopolítica. A partir de ese momento, el imperio comenzó a expandirse con un ritmo que parecía imposible de imitar. Gran Bretaña podía perder batallas, pero jamás perdía la capacidad de financiarlas, y eso lo entendieron muy bien los banqueros de la City, quienes observaron cómo cada conflicto desgastaba a las potencias rivales, mientras fortalecía la posición del capital británico. La Guerra de los 7 años dejó a Francia exhausta, pero Londres emergió con una red global de territorios y una deuda que, paradójicamente, la volvía más poderosa, porque esa deuda no era una carga, sino un instrumento. Hacía que nobles, comerciantes, industriales y funcionarios estuvieran vinculados al crecimiento del imperio. Cada bono emitido era una invitación a participar del botín imperial, haciendo que miles de inversionistas se convirtieran, sin darse cuenta, en colaboradores silenciosos del proyecto colonial. Y así, mientras los mapas cambiaban de color, la estructura financiera seguía creciendo por debajo, consolidando un sistema en el que Londres se transformaba en el centro nervioso de la economía mundial. El episodio más revelador de este cambio ocurrió cuando Inglaterra comprendió que no necesitaba dominar físicamente todos los territorios para controlar su destino. Controlar el crédito era suficiente, y en ese descubrimiento se encuentra la esencia más profunda del tema central. Fueron los banqueros británicos quienes perfeccionaron el arte de gobernar sin ocupar, al financiar guerras de terceros, rescatar economías colapsadas o sostener gobiernos aliados. Extendían la influencia del imperio, sin necesidad de enviar un solo soldado. Cada préstamo venía acompañado de condiciones, cada condición modificaba leyes, impuestos o tratados, y cada modificación acercaba más a ese país al radio de influencia británico. Así, mientras las potencias rivales se consumían en guerras interminables, Londres actuaba con una elegancia casi quirúrgica, invertía, financiaba, condicionaba, influenciaba. Los préstamos se transformaban en cables invisibles que movían decisiones políticas en continentes enteros. La India, el Caribe, África y regiones estratégicas de Asia y Medio Oriente no solo fueron conquistados por armas, sino también por financiamientos que ataban a comunidades enteras al modelo económico británico. El dominio no era un grito, sino un susurro. No era una intimidación, sino un contrato. No era una bandera, sino una deuda. Y mientras las naciones celebraban acuerdos comerciales que aparentaban libertad, los banqueros británicos sabían que un país endeudado era un país predecible. Y un país predecible era un país útil. Así, en silencio, Londres construyó un imperio donde el dinero determinaba la fuerza, donde los mercados dictaban la política, y donde la City, un área de apenas 1 kilómetro cuadrado, ejercía una influencia que abarcaba océanos enteros. La historia oficial siempre hablaría de marineros valientes y batallas gloriosas, pero la historia real, la que explica cómo un territorio pequeño logró dominar un cuarto del planeta, se escribió en las oficinas de préstamo, en los registros contables, en las tasas de interés, y en ese sistema financiero que convirtió la expansión británica no en un accidente de la historia, sino en el resultado inevitable de una estrategia diseñada para que el imperio jamás dejara de crecer. Con el avance del siglo XVIII y el inicio del XIX, el centro financiero de Londres, ese pequeño distrito donde se concentraban los bancos, las casas de préstamo y las oficinas de los grandes comerciantes,
comenzó a convertirse en el verdadero cerebro del Imperio Británico. No era un simple barrio, era una maquinaria diseñada para mover capital a una velocidad que ningún otro país podía igualar. En ese lugar, donde las calles angostas resonaban con el sonido constante de carruajes y transacciones, surgieron los instrumentos financieros que permitirían a Inglaterra influir en el destino del mundo, sin necesidad de ocuparlo físicamente. Mientras otros imperios creían que la fuerza residía en conquistar territorios con ejércitos, los banqueros británicos entendieron que el auténtico dominio se lograba controlando los recursos económicos que sostenían a esos ejércitos. Fue allí donde se perfeccionó la idea de financiar tanto la guerra como la reconstrucción, convirtiendo al Reino Unido en un prestamista indispensable para reyes, gobiernos y comerciantes de medio planeta. Ese centro financiero, pequeño en extensión, pero colosal en influencia, descubrió que el crédito podía sustituir a la artillería. La East India Company, financiada por inversionistas británicos, demostró que una empresa respaldada por capital privado podía administrar territorios inmensos, controlar rutas comerciales enteras y someter poblaciones sin depender completamente del ejército de la corona. La India, lejos de ser conquistada por la fuerza bruta, fue moldeada por un sofisticado sistema de préstamos, inversiones y acuerdos comerciales que beneficiaban a quienes ponían el dinero. Así nació un modelo de expansión, donde la banca y el comercio funcionaban como extensiones silenciosas del poder político británico. Mientras los demás imperios gastaban fortunas en mantener tropas en territorios lejanos, los británicos podían hacer lo mismo, pero con un costo muchísimo menor, porque no siempre utilizaban soldados, utilizaban accionistas. La eficacia de este modelo quedó demostrada con brutal claridad durante las guerras napoleónicas. Francia desplegaba ejércitos enormes y ocupaba vastas regiones del continente europeo, pero su capacidad para financiar una guerra prolongada era limitada. Dependía del oro físico, del saqueo y de las decisiones del emperador. Inglaterra, en cambio, tenía un sistema financiero capaz de convertir deuda en poder militar, estabilidad económica y alianzas estratégicas. Podía perder batallas, pero difícilmente podía perder una guerra, porque siempre tenía un prestamista dispuesto a extender una línea de crédito, y cada préstamo otorgado a un aliado, ya fuese Prusia, Austria o Rusia, se transformaba en una influencia que perduraba mucho después de que los cañones callaban. Así, mientras Napoleón intentaba redibujar el mapa con campañas militares, Londres lo redibujaba con financiamiento. Cuando el imperio napoleónico finalmente colapsó, Europa quedó devastada, fragmentada y hambrienta de estabilidad. Fue entonces cuando el centro financiero londinense terminó de consolidarse como una fuerza geopolítica sin rival. Las naciones necesitaban reconstruirse, reactivar su comercio, refinanciar sus deudas, y solo Inglaterra tenía la liquidez, los bancos y la confianza internacional para hacerlo. Sin disparar un solo tiro, logró algo que ningún ejército hubiese conseguido: garantizar que buena parte del continente quedara económica y políticamente alineado con sus intereses. Desde ese momento, el poder mundial dejó de depender únicamente de tratados diplomáticos o victorias militares. Pasó a depender del acceso al crédito, de las tasas de interés, de los flujos de inversión. Ningún imperio anterior había comprendido este mecanismo con tanta claridad. Inglaterra no dominaba porque era la nación más grande, sino porque era la que financiaba el crecimiento, la guerra y la recuperación de las demás, y quienes controlaban esos flujos de dinero, controlaban la dirección del mundo. A comienzos del siglo XIX, la influencia financiera británica dio un salto decisivo. Dejó de sostener solamente guerras y empezó a moldear directamente el comercio global. En un mundo donde las rutas marítimas definían la riqueza de las naciones, Inglaterra comprendió que controlar los barcos era importante, pero controlar los seguros, los créditos y los préstamos que permitían a esos barcos zarpar era mucho más poderoso. En Londres, los banqueros perfeccionaron un sistema que convertía cada embarcación que navegaba hacia África, Asia o América en un engranaje más de su maquinaria imperial. No importaba si el barco pertenecía a un comerciante británico, portugués u holandés. Si necesitaba financiamiento, casi siempre terminaba acudiendo a las casas de préstamo londinenses, y así, lo que parecía un simple trámite administrativo, se transformaba en un acto de subordinación económica. Las rutas marítimas más lucrativas del planeta, desde el Caribe hasta el Océano Índico, quedaron indirectamente en manos de quienes financiaban los riesgos, adelantaban capital y cobraban intereses por cada operación. Los banqueros británicos no necesitaban estar en los puertos. Bastaba con que sus nombres aparecieran en los contratos para que el movimiento del comercio mundial dependiera de ellos. El efecto psicológico de este dominio fue igual de profundo que el económico. La confianza en el crédito británico se convirtió en una especie de ley no escrita que definía qué países podían crecer,
y cuáles estaban condenados a la dependencia. En América Latina, recién independizada y ansiosa por establecer sus economías, muchas naciones recurrieron a Londres en busca de préstamos que les permitieran construir puertos, carreteras y ejércitos modernos, pero detrás de cada préstamo había condiciones, plazos, tasas y exigencias que aseguraban que gran parte de la riqueza futura de esos países terminara indirectamente ligada a la banca británica. No era una conquista violenta, era una conquista mental. El mensaje era claro: quien quisiera prosperar debía alinearse con las reglas financieras de Londres, y esa aceptación, aunque silenciosa, era más poderosa que cualquier tratado militar. En Asia ocurría algo similar. Tras la consolidación del control británico en la India, los banqueros londinenses comenzaron a financiar plantaciones, ferrocarriles, puertos y sistemas tributarios que convertirían la región en una fuente constante de ingresos para el imperio. El dinero que salía de Inglaterra no pretendía solamente obtener beneficios comerciales, buscaba transformar sociedades enteras en engranajes predecibles de un sistema global, y lo lograba imponiendo un ritmo económico que hacía prácticamente imposible que las colonias escaparan del ciclo de deuda e inversión. Si un territorio quería expandir su infraestructura o modernizar su industria, debía recurrir nuevamente al financiamiento británico. Cada etapa del desarrollo reforzaba la dependencia, y en esa dependencia, los banqueros encontraban una forma de dominio más duradera que cualquier administración colonial directa. Mientras tanto, en África, la expansión británica utilizó el crédito como punta de lanza. Antes de que llegaran los administradores coloniales, ya habían llegado los inversionistas, evaluando minas, ferrocarriles, recursos naturales y puertos estratégicos. La lógica era siempre la misma: financiar la extracción, poseer los derechos comerciales y asegurar que los beneficios regresaran a Londres. Se construyeron redes comerciales completas sin necesidad de que la corona supervisara cada detalle. El capital privado británico funcionaba como un ejército invisible que preparaba el terreno para la ocupación política, y cuando finalmente la bandera británica se alzaba sobre un nuevo territorio, gran parte del trabajo ya estaba hecho. Los recursos estaban catalogados, las rutas estaban trazadas, y el flujo de beneficios estaba asegurado. Este capítulo de la historia revela algo que los libros escolares rara vez explican. Inglaterra no dominó el mundo porque fuera invencible en el campo de batalla, sino porque logró que otras naciones dependieran de su dinero para sobrevivir, comerciar y desarrollarse. Los banqueros británicos no eran simples prestamistas, eran arquitectos de una realidad global, donde el flujo del capital determinaba qué territorios prosperaban, cuáles quedaban estancados y cuáles eran absorbidos por la red imperial. El imperio avanzaba sin necesidad de conquistas espectaculares, avanzaba con contratos, cláusulas, intereses y acuerdos que, a primera vista, parecían beneficios mutuos, pero que en el fondo, consolidaban un dominio profundo, silencioso y casi irreversible. De esta manera, mientras el mundo creía presenciar una competencia entre naciones, lo que realmente se estaba consolidando era una estructura financiera, capaz de moldear el destino del planeta. Y desde ese punto, el dominio británico dejó de ser una ambición territorial para convertirse en un sistema económico que ponía a medio mundo a trabajar, directa o indirectamente, para los banqueros que operaban desde Londres. Con el avance del siglo XIX, un nuevo elemento comenzó a consolidar la hegemonía financiera británica: el control de las comunicaciones globales. Mientras otras naciones seguían centradas en batallas territoriales, los banqueros londinenses entendieron que la información era el lubricante esencial del comercio. Los mercados no solo necesitaban capital, necesitaban saber cómo se movía ese capital, dónde había riesgos y dónde surgían oportunidades. Fue en este contexto que Inglaterra impulsó la creación de una red de cables telegráficos submarinos que conectó sus colonias con Londres, permitiendo que las transacciones financieras se realizaran con una velocidad que parecía sobrenatural para la época. Lo que antes tardaba semanas ahora tardaba minutos, y en un mundo donde la información rápida significaba poder, este avance convirtió al centro financiero londinense en el pulso que marcaba el ritmo del planeta. Las decisiones que afectaban a millones podían tomarse desde una mesa en Londres, porque las noticias sobre precios, cosechas, guerras, crisis y oportunidades llegaban primero a sus banqueros y comerciantes. El dominio británico ya no dependía únicamente del crédito, dependía también de ser el primero en saber. Ese flujo acelerado de información hizo que los británicos se volvieran indispensables en las bolsas de valores emergentes en América, Europa y Asia. Un país podía tener recursos extraordinarios, pero si quería venderlos con estabilidad, necesitaba estar conectado a la red británica, y esa red no era solo una infraestructura tecnológica, sino un entramado financiero, donde bancos,
aseguradoras, compañías navieras y casas comerciales trabajaban como un organismo único. Desde Londres, se emitían precios internacionales, se fijaban tasas de interés y se regulaban seguros marítimos que protegían el comercio global. Así, una nación que exportaba café, algodón, azúcar, minerales o textiles terminaba, inevitablemente, dependiendo del sistema británico para colocar sus productos en el mercado mundial. Cada operación comercial llevaba implícito el sello de los banqueros londinenses, quienes podían mover o detener el flujo económico de regiones enteras con una decisión. Era una forma de dominio tan eficaz que apenas podía percibirse a simple vista. Parecía comercio libre, pero detrás del telón, quienes realmente controlaban las reglas eran aquellos que manejaban los préstamos, los seguros y el cambio de divisas. En este periodo, uno de los movimientos más decisivos ocurrió cuando la libra esterlina se convirtió en la moneda de referencia mundial. No se impuso por la fuerza militar, sino por la absoluta confianza en los bancos británicos. Países enteros comenzaron a acumular libras como reserva, a fijar sus precios en libras y a depender de la estabilidad británica para sus transacciones internacionales. Esto transformó a Inglaterra en una especie de banco central del mundo. Si la libra subía, caían economías. Si la libra bajaba, se alteraban mercados. Si Londres cambiaba sus políticas, las repercusiones se sentían desde Buenos Aires hasta Bombay. El imperio no era solo geográfico, era monetario, y la moneda británica se convirtió en el instrumento más poderoso para controlar el comercio global, porque cada país que aceptaba libras, aceptaba también someterse a las reglas financieras que acompañaban esa moneda. Mientras tanto, las colonias británicas adoptaban sistemas bancarios diseñados en Londres, ferrocarriles financiados por inversionistas británicos, leyes comerciales modeladas para facilitar la inversión extranjera y estructuras administrativas que favorecían la exportación de materias primas hacia Europa. No era casualidad, los banqueros estaban moldeando el mundo en función de sus intereses. Un ferrocarril nunca se construía hacia donde los habitantes locales lo necesitaban, sino hacia donde era rentable transportar recursos valiosos. Un puerto no se ampliaba para favorecer a pescadores locales, sino para agilizar el tránsito de mercancías hacia mercados europeos. Un banco colonial no existía para apoyar a pequeños comerciantes, sino para garantizar que los flujos de dinero regresaran a los inversionistas. Era un sistema calculado, racional y extremadamente eficaz, donde cada decisión económica fortalecía la red de poder británica. Este capítulo revela una verdad inquietante. El imperio ya no era una estructura visible sostenida por soldados, sino una arquitectura invisible sostenida por información, crédito y moneda. Los británicos descubrieron que controlar las rutas comerciales era insuficiente. Lo importante era controlar la información sobre esas rutas, el financiamiento de las cargas y la moneda en que se realizarían las transacciones. Así, mientras el mundo creía estar avanzando hacia una era de prosperidad global, los banqueros ingleses consolidaban una red que hacía que cualquier país, aun sin ser colonia, terminara dependiendo de su sistema financiero. El dominio británico no se desplegaba en batallas épicas, sino en operaciones silenciosas que transformaban el comercio mundial en un mecanismo perfectamente alineado con Londres. Y aunque la mayoría de los países celebraba esta integración como modernidad, lo que realmente estaba ocurriendo era la creación de una estructura global, donde la riqueza del mundo circulaba inevitablemente hacia los bolsillos de quienes controlaban el crédito, la información y la moneda que organizaban la economía del planeta. A mediados del siglo XIX, cuando el mundo entraba en una era de revoluciones industriales, turbulencias sociales y tensiones internacionales, los banqueros británicos comprendieron que había llegado el momento de ampliar su alcance más allá del comercio y las colonias. Era necesario intervenir directamente en las economías nacionales, no solo como prestamistas ocasionales, sino como arquitectos del sistema financiero que las gobernaría. El escenario perfecto apareció con las crisis recurrentes que sacudían a Europa y América. Cada colapso económico abría una puerta para que Londres ofreciera estabilidad, pero a un precio: la adopción de normas financieras, estándares monetarios y mecanismos de pago, diseñados en Inglaterra. Fue así como se consolidó una influencia que no dependía de acuerdos diplomáticos ni conquistas militares, sino de la asfixiante necesidad de liquidez en países que veían cómo sus mercados se derrumbaban. La solución siempre llegaba desde Londres, empaquetada en forma de préstamos, asesoría financiera y reestructuración de deudas que parecían salvación, pero que en realidad dejaban a gobiernos enteros subordinados a decisiones tomadas lejos de sus fronteras. Lo que empezaba como un rescate terminaba siendo una forma de tutela económica, y en ese proceso, los banqueros británicos adquirieron un poder que los reyes y emperadores europeos jamás habían imaginado.
la capacidad de dictar políticas públicas desde miles de kilómetros de distancia. La consolidación de este poder se volvió evidente con la expansión del patrón oro, un sistema monetario que obligaba a los países a respaldar sus monedas con oro físico. Aunque parecía una medida racional para estabilizar el comercio mundial, en la práctica favoreció extraordinariamente a Inglaterra, que controlaba los mercados de oro, las aseguradoras que lo transportaban y los bancos que lo custodiaban. Adoptar el patrón oro significaba jugar con las reglas británicas, en un tablero donde Inglaterra ya llevaba décadas de ventaja. Muchos países no podían sostener el sistema sin endeudarse, y esa deuda, una vez más, tenía una dirección fija: Londres. Así, mientras los libros de historia narran este periodo como una era de modernización financiera, la realidad oculta es que el patrón oro se convirtió en una soga suave pero firme alrededor de las economías nacionales. Obligaba a los países a recurrir al crédito británico para mantener el valor de sus monedas, reforzando la dependencia económica que ya se había infiltrado en el comercio, las comunicaciones y las inversiones. La situación alcanzó un punto crítico cuando el comercio mundial se volvió completamente interdependiente. Las naciones que intentaban romper con el dominio económico británico se encontraban aisladas por falta de crédito y sin acceso a redes internacionales de inversión. El sistema era tan completo que cualquier intento de independencia económica llevaba a un colapso inmediato. De esta manera, el imperio financiero británico no necesitaba castigar a quienes se desviaban del camino. Bastaba con negarles el acceso a préstamos o elevar mínimamente las tasas de interés para que sus economías comenzaran a tambalear. Esta sutileza hizo que el dominio británico fuese más duradero que los imperios militares tradicionales, que dependían de mantener tropas y guarniciones. Inglaterra no necesitaba tropas en cada puerto, ni administradores en cada ciudad. Necesitaba que el sistema financiero del país dependiera de su aprobación para funcionar. Era un dominio silencioso, casi elegante, donde la subordinación no se percibía como una imposición, sino como una consecuencia natural del mundo moderno. A medida que avanzaba el siglo, las tensiones internacionales aumentaban, y los bloques de poder comenzaban a formarse. Pero incluso en ese escenario convulso, la influencia británica seguía intacta. De hecho, se fortalecía. Cada guerra entre potencias europeas era financiada, en parte, por bancos londinenses. Cada crisis de deuda era resuelta con fondos británicos. Cada proyecto ferroviario, cada mina, cada puerto estratégico en América Latina, África o Asia, terminaba siendo financiado por capital inglés. Y así, sin importar qué naciones se enfrentaran en el campo de batalla, sin importar quién ganara o perdiera una guerra, había una constante que nunca cambiaba: el dinero, tarde o temprano, regresaba a los banqueros británicos. Sus ganancias crecían con la estabilidad, y también con el caos, con el desarrollo, y también con la destrucción. No necesitaban interferir políticamente. El flujo del dinero ya era intervención suficiente. A medida que el siglo XIX avanzaba hacia su segunda mitad, el mundo se transformaba con una rapidez que desconcertaba incluso a los imperios más antiguos. El comercio se aceleraba, las tecnologías se multiplicaban, y las tensiones internacionales crecían de forma casi inevitable. Pero en ese torbellino de cambios, había una constante que actuaba como un ancla invisible: el dinero británico. Los banqueros de Londres entendieron que aquella era la oportunidad perfecta para consolidar un tipo de poder que ningún imperio militar había logrado construir: un dominio basado en la conectividad económica. Cada avance tecnológico, el ferrocarril, el telégrafo, los barcos de vapor, ampliaba la capacidad británica de proyectar su influencia a escala global. Y mientras las potencias europeas intentaban adaptarse a este nuevo mundo, el capital británico ya estaba posicionado para financiarlo. Los inversionistas ingleses no solo compraban acciones de empresas locales, financiaban minas en Sudáfrica, puertos en China, ferrocarriles en Argentina, plantaciones en Malasia y cables telegráficos que cosían los océanos. Cada una de estas inversiones conectaba regiones enteras al sistema financiero británico, volviendo su influencia tan vasta que ningún gobierno podía ignorarla. Era como si una red invisible, tejida con contratos y tasas de interés, estuviera envolviendo al planeta con un orden económico imposible de desafiar. En este periodo surgió uno de los fenómenos más decisivos: el auge de los capitales británicos en los mercados emergentes. Los países que buscaban modernizarse, ya fuera para industrializarse, expandir su comercio o evitar quedar rezagados en la carrera global, descubrían que no tenían suficientes recursos internos para financiar su futuro. Y allí aparecía Londres, ofreciendo créditos, inversiones y garantías que parecían diseñadas para impulsar la prosperidad. Pero la letra pequeña revelaba otra realidad: esas inversiones
venían acompañadas de un control creciente sobre la política económica nacional. Un país que recibía préstamos británicos debía aceptar también asesores británicos, bancos británicos, tribunales arbitrales británicos y una supervisión que limitaba su independencia. Así naciones que nunca habían sido colonias formales empezaban a girar alrededor del sistema financiero londinense como satélites atrapados por la gravedad de una estrella dominante. Y lo más inquietante era que la mayoría de los líderes locales lo aceptaba sin resistencia, convencidos de que el dinero inglés era la llave para entrar en el mundo moderno. La magnitud de este dominio quedaba aún más clara cada vez que un país intentaba desafiarlo. Gobiernos que buscaban desarrollar industrias propias o renegociar deudas se encontraban rápidamente con una realidad implacable. Sin capital británico, los mercados internacionales se cerraban. Y cuando los mercados se cerraban, el país se hundía. Las exportaciones caían, las monedas se devaluaban, los inversores huían, y el comercio internacional se paralizaba. Era un castigo silencioso pero devastador. No hacía falta invadir, bloquear puertos, ni enviar flotas. Bastaba con retirar el crédito. Aquella herramienta financiera era más efectiva que cualquier arma militar. Y así, mientras España, Francia, Alemania y Rusia competían por territorios, Inglaterra demostraba que el verdadero poder del siglo XIX ya no residía en la tierra que se poseía, sino en el capital que se controlaba. Donde los demás veían el mapa político, los británicos veían el mapa financiero, líneas invisibles que atravesaban continentes, uniendo puertos, bancos, compañías y gobiernos en un circuito que desembocaba siempre en Londres. En este contexto, la influencia británica alcanzó su forma más madura. El imperio ya no necesitaba justificar su poder, porque el mundo entero dependía de él para mantener su funcionamiento básico. Los banqueros londinenses podían anticipar crisis, manipular flujos de capital y orientar inversiones con una precisión que alteraba el rumbo de regiones completas, sin necesidad de aparecer en los titulares. Y mientras las naciones discutían sobre fronteras, nacionalismos y rivalidades, el verdadero campo de batalla estaba en otro lugar, en las oficinas de préstamo, en los mercados de valores, en los contratos de inversión que parecían fórmulas inocentes, pero que en realidad establecían los límites de la soberanía moderna. El Imperio Británico ya no era simplemente un dominio territorial, era un diseño económico que se extendía por todas partes, sostenido por los bancos que operaban en Londres, y por la convicción global de que el capital británico era indispensable para la estabilidad mundial. Y así, en este punto de la historia, el mundo comenzó a girar con una cadencia nueva, una cadencia dictada por quienes financiaban el progreso, y que transformó la economía internacional en una vasta red construida para que el poder fluyera en una sola dirección. Con el final del siglo XIX acercándose, el dominio financiero británico alcanzó una profundidad tan grande que parecía haberse vuelto parte natural del orden mundial. En apariencia, las potencias competían por influencia territorial, pero en la práctica todas operaban dentro de un sistema económico que había sido moldeado desde Londres. Este dominio era tan silencioso que muchos gobiernos ni siquiera percibían su magnitud, creyendo que estaban tomando decisiones soberanas, cuando, en realidad, solo estaban reaccionando a flujos de capital que se movían mucho más rápido que sus propios ministerios. En ese periodo, el fenómeno más revelador fue el papel que la banca londinense jugó en la financiación de infraestructuras globales, ferrocarriles que atravesaban continentes, puertos modernizados para el comercio internacional, redes telegráficas que conectaban imperios, compañías navieras que unían mercados lejanos. Cada uno de estos proyectos parecía impulsado por la ambición de progreso, pero detrás, había contratos que aseguraban que los beneficios financieros regresaran inevitablemente a Inglaterra. El mundo moderno, con su tráfico constante de mercancías, trenes y barcos de vapor, estaba siendo construido con dinero británico, y por lo tanto, diseñado para alimentar las ganancias británicas. El mapa no se trazaba solo con fronteras, se trazaba con líneas de ferrocarril financiadas por Londres, que atravesaban montañas, selvas, desiertos y ciudades enteras, convirtiendo territorios remotos en engranajes útiles para el comercio imperial. Lo más impresionante era cómo este proceso afectaba la psicología de las naciones emergentes. Países que buscaban modernizarse, se encontraban inevitablemente comparándose con el modelo británico, adaptando sus instituciones, sus leyes y hasta sus prioridades económicas para atraer inversión extranjera que casi siempre provenía del mismo lugar. Los gobiernos se convencían de que prosperar significaba parecerse a los países que recibían mayor financiamiento londinense,
generando una tendencia global hacia sistemas económicos compatibles con los intereses británicos. El imperio no necesitaba enviar ministros ni supervisores para moldear la política de otros países. Bastaba con que los líderes locales quisieran participar en el comercio internacional. La presión no era visible, pero sí constante. Si una nación quería integrarse al mundo, debía alinearse con las bases del capitalismo financiero británico. De lo contrario, quedaba marginada, aislada o sometida a crisis provocadas por la retirada de inversiones. Así, el sistema se defendía solo, sin necesidad de imponerlo abiertamente. El miedo a la inestabilidad económica se convirtió en la herramienta más eficiente para mantener a los países dentro del marco británico. En este contexto, los banqueros de Londres adquirieron una habilidad única. Podían anticipar los movimientos de naciones enteras, simplemente observando el comportamiento de los mercados. Tenían acceso a información privilegiada sobre cosechas, rutas, precios, guerras y crisis, y esa información les permitía decidir dónde colocar el capital para obtener el máximo retorno. No actuaban al azar, actuaban como estrategas que movían piezas invisibles en un tablero global. Una inversión en los ferrocarriles argentinos podía influir en la agricultura brasileña. Una decisión sobre los puertos egipcios podía alterar el comercio del Mediterráneo. Un cambio en las tasas de interés británicas podía colapsar la economía de una colonia lejana. Esta capacidad convertía a los banqueros en una especie de poder paralelo, un poder que no encabezaba gobiernos pero que condicionaba cada una de sus acciones, y como la mayoría de las naciones dependían de exportar para sobrevivir, cualquier alteración en los sistemas británicos podía desencadenar recesiones profundas. Este equilibrio frágil hacía que los países trataran de mantenerse en sintonía con Londres, no por admiración, sino por temor a quedar atrapados fuera del sistema. A finales del siglo XIX, el mundo vivía una contradicción fascinante. Los discursos políticos hablaban de independencia, libertad y soberanía nacional, pero la realidad económica demostraba que casi todos dependían de la banca británica. El imperio ya no se sostenía con flotas ni ejércitos, sino con la aceptación universal de que el dinero que movía el mundo debía pasar por Londres, y mientras los bandos políticos debatían sobre nacionalismos, derechos territoriales o ideales republicanos, el sistema financiero global seguía funcionando bajo la misma lógica, una lógica que convertía a Inglaterra en el punto de retorno de la riqueza mundial. Este dominio no tenía rostro, no tenía bandera en cada puerto, pero estaba presente en cada contrato, en cada inversión, en cada préstamo que definía el destino de un país. Era un imperio sin murallas, pero con una arquitectura tan sólida, que parecía imposible de derribar. Y así, mientras el siglo se acercaba a su fin, el mundo se encontraba completamente integrado en un orden económico moldeado por banqueros, que, sin necesidad de aparecer públicamente, habían logrado algo que los grandes conquistadores de la historia jamás consiguieron: gobernar sin gobernar, dominar sin ocupar, controlar sin imponer. Al llegar el umbral del siglo XX, la estructura financiera británica había alcanzado una madurez tan formidable que el resto del mundo parecía moverse a su ritmo, sin siquiera cuestionarlo. Londres se convirtió en el lugar donde se decidían los grandes flujos de capital internacional, y ningún país podía aspirar a crecer, comerciar o integrarse a la economía global sin pasar por el filtro de sus bancos. Esta hegemonía se hizo aún más evidente cuando las tensiones entre las potencias europeas comenzaron a escalar hacia un conflicto inevitable. Alemania se industrializaba a un ritmo vertiginoso. Estados Unidos emergía como un gigante económico, y Rusia intentaba modernizarse. Pero incluso en medio de esos cambios, el capital británico seguía presente en todas partes. Financiaba armamento, infraestructuras, industrias y operaciones comerciales que paradójicamente fortalecerían a rivales potenciales. Y sin embargo, los banqueros londinenses no consideraban esto una contradicción, sino una confirmación del hecho más importante de la época. Incluso los poderes que aspiraban a desafiar a Inglaterra dependían, directa o indirectamente, del crédito británico para sostener su crecimiento. Era un dominio tan profundo que las naciones podían enfrentarse militarmente entre sí, pero todas estaban atadas a la misma red de financiamiento, que las mantenía vivas y vulnerables. Mientras tanto, en Londres, se desarrollaba un fenómeno aún más revelador: la concentración del capital financiero, en manos de bancos privados que ya no solo financiaban operaciones comerciales, sino que participaban directamente en la planificación estratégica del imperio. Estos bancos se convirtieron en instituciones capaces de influir en decisiones políticas de gran escala, sin necesidad de ocupar cargos oficiales. Su poder no provenía de discursos, ni de autoridad formal, sino de algo mucho más contundente: la capacidad de otorgar o negar recursos a gobiernos enteros.
A veces bastaba con que uno de estos bancos expresara dudas sobre la estabilidad de un país para que la moneda de ese país se desplomara. La fragilidad de las economías se convirtió en la fortaleza del imperio. Y así, mientras el mundo discutía sobre alianzas militares y tratados diplomáticos, los banqueros británicos diseñaban silenciosamente las reglas económicas bajo las cuales esas alianzas funcionarían. Su influencia crecía en proporción directa al caos internacional. Cuanto más incierto era el panorama político, más necesaria se volvía la estabilidad financiera que solo Londres parecía ofrecer. El panorama global adquirió una dimensión aún más compleja cuando los grandes imperios comenzaron a competir por acceso a materias primas esenciales para la industria moderna: petróleo, caucho, carbón y minerales estratégicos. Pero incluso en esa competencia feroz, los banqueros británicos mantenían una ventaja impresionante. Controlaban buena parte del capital que permitía explotar esos recursos. En el Medio Oriente, África y Asia, las inversiones británicas financiaron pozos petroleros, minas, redes de transporte y compañías extractivas, que respondían más a los intereses de Londres que a los de los territorios donde operaban. El control de estos recursos no se ejercía solo mediante concesiones políticas, sino mediante acuerdos financieros, que aseguraban que las ganancias fluyeran hacia Inglaterra. Era un dominio que se extendía por debajo de la superficie de la política internacional, un dominio que se infiltraba en la economía de cada nación que intentaba industrializarse o modernizarse. Cuando un país necesitaba acceder a petróleo, maquinaria, ferrocarriles o armamento, terminaba endeudándose con bancos que operaban bajo la influencia británica, y así, la modernidad se convirtió en una nueva forma de dependencia, una dependencia que se disfrazaba de progreso, pero que en realidad reforzaba la arquitectura financiera del imperio. Al final de este capítulo, el mundo se encontraba atrapado en una paradoja inquietante. Las naciones hablaban de libertad, independencia y soberanía, pero vivían dentro de un sistema económico que no habían construido y que no podían controlar. Ese sistema había sido diseñado durante siglos por banqueros que habían perfeccionado el arte de influir sin intervenir directamente. La grandeza del Imperio Británico no residía en su capacidad de conquistar territorios, sino en su capacidad de hacer que el resto del mundo necesitara su dinero para funcionar. Y así, en las vísperas del siglo XX, mientras los imperios tradicionales se desgastaban en conflictos y rivalidades, el verdadero poder seguía intacto, oculto en oficinas donde la tinta de los contratos era más determinante que la pólvora de los cañones, un poder que no dependía de la fuerza bruta, sino de la certeza silenciosa de que nadie podía escapar del sistema que Londres había tejido con precisión durante generaciones. En los primeros años del siglo XX, cuando las tensiones internacionales crecían como nubes oscuras sobre Europa, el sistema financiero británico se reveló como la columna vertebral invisible del orden mundial. Las grandes potencias acumulaban armamento, formaban alianzas, calculaban estrategias militares, pero todas compartían una misma dependencia: el acceso al capital que fluía desde Londres. Era irónico que, en la antesala de la mayor guerra jamás vista, muchas de las mismas naciones, que se preparaban para enfrentarse entre sí, estuvieran financiando su preparación con dinero británico. Alemania emitía bonos que eran comprados por inversores londinenses. Rusia obtenía préstamos respaldados por instituciones británicas. Incluso Francia, rival histórico, dependía de Londres para estabilizar sus mercados. Era como si el mundo entero estuviera construyendo un gigantesco escenario bélico, sobre una base económica proporcionada por quienes no tenían intención de pelear directamente. Para los banqueros británicos, la guerra no era un desastre, sino un movimiento más en un tablero donde ellos controlaban las piezas clave: el crédito, la liquidez y la confianza. Y mientras los gobiernos anunciaban discursos de firmeza y patriotismo, el verdadero pulso del futuro se definía en transacciones silenciosas, donde el dinero elegía qué país podía resistir una crisis y cuál estaba condenado a colapsar. El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión que pocos entendieron en su momento. El conflicto fue presentado al mundo como una lucha por territorios, alianzas y poder político, pero detrás de cada ofensiva militar había decisiones económicas tomadas años antes. La infraestructura alemana, su industrialización y su modernización habían dependido, en parte, del capital extranjero que fluía desde Londres. Lo mismo ocurría con Rusia, cuyo ferrocarril transiberiano, un proyecto monumental, había sido financiado por bonos internacionales, administrados en gran medida por bancos británicos. Incluso el Imperio Otomano, debilitado y fragmentado, había recibido préstamos británicos, que condicionaban su supervivencia en las últimas décadas de su existencia. Cuando la guerra comenzó, el sistema financiero británico, lejos de derrumbarse, se fortaleció aún más. El capital dejó de fluir hacia países en conflicto y regresó a Londres en busca de seguridad,
Y cuando los gobiernos europeos agotaron sus reservas de oro, fueron los bancos británicos quienes ofrecieron nuevos créditos, respaldados no por territorios ni recursos, sino por la promesa de que, una vez terminada la guerra, los vencedores pagarían sus deudas con los rendimientos del mundo que reconstruirían. Pero el aspecto más asombroso de este periodo no fue la capacidad británica para financiar la guerra, sino su habilidad para financiar también la paz inmediatamente después, cuando los imperios se derrumbaron y las naciones se encontraron entre ruinas. Fue Londres quien ofreció los préstamos necesarios para reconstruir ciudades, estabilizar monedas y reactivar industrias. Cada país devastado que aceptaba ayuda quedaba ligado de nuevo al sistema financiero británico, repitiendo el patrón que había definido el siglo anterior: crisis, endeudamiento, dependencia. Los tratados de paz redibujaron fronteras, pero las condiciones económicas impuestas a los países derrotados reforzaron aún más la posición británica. No importaba quién hubiera ganado o perdido en el campo de batalla, el sistema seguía intacto, porque los banqueros lo habían preparado para resistir cualquier resultado. Mientras las naciones peleaban por orgullo, ideología o territorio, Londres se aseguraba de que al final, todos necesitaran su dinero para seguir existiendo. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, mientras Europa intentaba comprender el alcance de su propia devastación, el sistema financiero británico se movía con una precisión que contrastaba con el caos geopolítico. Las capitales estaban en ruinas, los imperios tradicionales habían desaparecido, y los gobiernos enfrentaban deudas que parecían imposibles de pagar. Sin embargo, en ese clima de incertidumbre, Londres no perdió su equilibrio, lo reforzó. El colapso de viejas estructuras imperiales abrió una oportunidad histórica para que los banqueros británicos reconfiguraran el orden mundial según sus necesidades. Las naciones europeas, exhaustas y empobrecidas, tenían que reconstruirse, pero para hacerlo, necesitaban crédito, estabilidad monetaria y acceso a mercados internacionales. Y todo eso seguía concentrado en el mismo lugar. Londres se presentó ante el mundo no como un imperio en decadencia, sino como la última columna de estabilidad en un planeta fracturado. Los países afectados por la guerra no tenían otra opción más que recurrir nuevamente al crédito británico, iniciando un ciclo que consolidaba aún más la dependencia que la guerra había ocultado bajo capas de tragedia y discursos patrióticos. La Conferencia de Versalles, donde se redactaron las condiciones de la nueva paz, reveló con crudeza la influencia económica británica. Mientras políticos de distintos países discutían fronteras, castigos y reparaciones, los banqueros se concentraban en algo más práctico: asegurar que las economías europeas siguieran girando alrededor de las instituciones financieras británicas. La gigantesca deuda alemana, por ejemplo, no solo debilitó a Alemania, sino que la obligó a integrarse en una red de pagos internacionales vigilada de cerca por Londres. Francia, pese a considerarse vencedora, dependía del capital británico para reconstruir sus ciudades e industrias. Italia, incapaz de sostener su economía después del conflicto, aceptó préstamos que condicionaron sus políticas internas. Incluso los nuevos países surgidos del derrumbe de los imperios austrohúngaro y otomano quedaron atrapados en un circuito de deuda que los forzó a adoptar leyes comerciales compatibles con los intereses ingleses. La paz, lejos de romper la estructura financiera creada por Londres, la consolidó aún más. No había nación en Europa que no necesitara, de una forma u otra, el flujo de capital que seguía controlado por los bancos británicos. A medida que avanzaba la década de 1920, el mundo parecía entrar en una fase de modernidad acelerada. Los coches se multiplicaban, las ciudades crecían, los mercados bursátiles ascendían, y la tecnología prometía una nueva era. Pero detrás de esa euforia, había un hecho que casi nadie mencionaba: buena parte del capital, que alimentaba la reconstrucción europea, seguía circulando en un sistema dominado por Londres. Las inversiones británicas se expandieron hacia América Latina, Asia y África, con un ritmo que superaba incluso al del siglo anterior. Gobernantes de países recién industrializados viajaban a Londres para asegurar préstamos que les permitieran construir puertos, ferrocarriles, plantas eléctricas y fábricas. Y aunque estos proyectos se presentaban como el comienzo del desarrollo nacional, sus beneficios finales estaban escritos desde el inicio. Las ganancias financieras regresarían a Inglaterra. El mundo creía estar modernizándose, pero esa modernidad se sostenía sobre una arquitectura económica que seguía reforzando al mismo imperio que supuestamente había quedado debilitado tras la guerra. Lo más revelador de este periodo es que por primera vez la influencia británica comenzó a operar a través de instituciones internacionales que parecían actuar con neutralidad, pero que en realidad replicaban los intereses financieros de Londres. Organismos encargados de supervisar pagos, estabilizar monedas
o coordinar préstamos funcionaban como extensiones técnicas del sistema británico. Sus decisiones, revestidas de objetividad económica, favorecían modelos que consolidaban el papel central del capital inglés en el comercio mundial. Las naciones aceptaban estas reglas con entusiasmo, pensando que formaban parte de un nuevo orden cooperativo, sin percatarse de que ese orden había sido diseñado para mantenerlas dentro del marco financiero británico. Era un dominio aún más sofisticado que en siglos anteriores, un dominio que se presentaba como progreso, pero que seguía sosteniendo la estructura de poder construida por los banqueros desde el siglo XVIII. En este punto de la historia, el mundo vivía una ilusión colectiva, la ilusión de que la guerra había debilitado irreversiblemente al Imperio Británico. Pero la realidad era otra. Mientras otros países contaban sus muertos y reconstruían sus ciudades, Londres había encontrado una forma de permanecer en el corazón económico del planeta, sin necesidad de ostentar un poder militar explícito. La guerra había cambiado fronteras, habían caído monarquías, y nuevas ideologías emergían con fuerza, pero el dinero seguía fluyendo en la misma dirección. Ese era el verdadero triunfo británico, haber construido un imperio que podía sobrevivir al derrumbe del viejo orden político, porque su estructura no dependía de territorios conquistados, sino de la dependencia global hacia un sistema financiero que el mundo ya no sabía cómo reemplazar. A finales de la década de 1920, cuando el mundo parecía disfrutar de una prosperidad artificial, el sistema financiero británico se encontraba en una encrucijada silenciosa. Por un lado, Londres seguía siendo el eje que conectaba a bancos, gobiernos y mercados internacionales. Por otro, comenzaban a surgir señales de un desequilibrio profundo que amenazaba con sacudir al planeta entero. Los banqueros británicos observaban con atención cómo Estados Unidos emergía como una potencia económica capaz de desafiar el papel histórico de Inglaterra. Pero incluso ante este ascenso, el capital británico mantenía un peso decisivo. Muchas instituciones estadounidenses dependían todavía de redes de inversión que tenían raíces en Londres, y buena parte del comercio global seguía denominándose en libras. Sin embargo, el crecimiento acelerado, la especulación descontrolada y la interconexión económica entre continentes habían creado una estructura tan frágil que cualquier perturbación podía desencadenar un colapso sin precedentes. Fue en ese contexto cuando el mundo se precipitó hacia la Gran Depresión, un evento que sacudió a todas las naciones, pero que puso a prueba especialmente la arquitectura financiera construida por los británicos a lo largo de 2 siglos. Lo que parecía una crisis estadounidense pronto se convirtió en un recordatorio brutal de cuán interdependiente se había vuelto la economía global. Las caídas en Wall Street resonaban en Londres, París, Berlín, Buenos Aires y Bombay, demostrando que el sistema que los británicos habían ayudado a crear era tan poderoso como vulnerable. En medio del derrumbe mundial, los banqueros londinenses enfrentaron un desafío que nunca habían experimentado en esa magnitud: sostener un orden económico que se desmoronaba justo cuando más debía demostrar su fortaleza. Las naciones que ya dependían del crédito británico se encontraron repentinamente atrapadas entre mercados paralizados y deudas que no podían pagar. Países que habían construido su infraestructura con préstamos de Londres comenzaron a incumplir pagos, colapsando en una cadena que amenazaba con arrastrar al propio centro financiero británico. El patrón oro, ese mecanismo que Inglaterra había promovido como garantía de estabilidad, se convirtió en una camisa de fuerza que hundía a economías enteras. Mantener la moneda atada al oro en tiempos de crisis resultaba tan devastador que muchos países no lograron sobrevivir económicamente. Pero a pesar de la gravedad del colapso, la respuesta británica reveló algo profundo. Incluso cuando el sistema fallaba, Londres seguía influyendo en cómo debían reaccionar los demás. La decisión de abandonar el patrón oro en 1931 no fue solo una medida nacional, fue un golpe que obligó a decenas de países a hacer lo mismo, demostrando que, aún en crisis, el mundo seguía orbitando alrededor de las decisiones británicas. Los efectos psicológicos de la Gran Depresión también reforzaron el dominio británico. El miedo, la inestabilidad y el colapso del comercio global hicieron que muchos gobiernos volvieran a mirar hacia Londres en busca de orientación. No encontraban soluciones perfectas, pero sí encontraban la experiencia acumulada de generaciones de banqueros que habían manejado crisis imperiales, guerras, colapsos financieros y reconversiones económicas. Las instituciones británicas, aún debilitadas, conservaban una reputación de seriedad y previsión, que hacía que otros países confiaran en ellas incluso en los momentos más oscuros. Esta confianza permitió que Inglaterra mantuviera un rol de mediador, árbitro y guía en la reconstrucción económica global, un rol que no surgía de su fuerza militar ni de su tamaño territorial, sino de la profundidad histórica de su sistema bancario.
El surgimiento de nuevas tensiones políticas, fascismo, comunismo, nacionalismos iracundos, también puso de manifiesto que, detrás de los discursos ideológicos, todos los países seguían enredados en una arquitectura económica que no sabían sustituir. Incluso las naciones que rechazaban abiertamente el liberalismo económico necesitaban comerciar, importar, exportar y financiar sus proyectos. Y en ese terreno, el dominio británico seguía siendo difícil de desafiar. La libra esterlina, aunque debilitada, continuaba siendo un pilar del comercio internacional. Los bancos británicos seguían administrando inversiones de largo alcance. Las aseguradoras londinenses continuaban regulando el transporte marítimo. Así, incluso cuando las ideologías chocaban en las calles y en los parlamentos, el mundo económico seguía funcionando con las reglas que Inglaterra había establecido décadas atrás. El imperio financiero demostraba ser más resistente que cualquier sistema político, porque su influencia no dependía de fronteras ni de gobiernos estables, sino de la necesidad universal de crédito, liquidez y confianza. Al final de esta etapa turbulenta, el mundo comprendió una verdad amarga. Aunque la Gran Depresión había revelado la fragilidad del sistema, también había demostrado que ninguna nación podía desvincularse de él sin desmoronarse. Inglaterra ya no gobernaba el planeta con barcos ni cañones, pero seguía gobernando con algo mucho más difícil de combatir: un orden financiero que, incluso cuando fallaba, arrastraba a todos consigo, y esa interdependencia, forjada durante generaciones, garantizaba que el sistema británico siguiera en el centro del mundo, incluso cuando sus rivales políticos parecía que ganaban terreno. Al aproximarse la década de 1930 hacia su final, el mundo se encontraba en un estado de tensión insoportable. La Gran Depresión había fracturado economías, desestabilizado gobiernos y sembrado desesperación en continentes enteros. En ese clima de incertidumbre, las ideologías extremas ganaban fuerza, ofreciendo explicaciones simples para problemas complejos y prometiendo soluciones que, a menudo, solo empeoraban la situación. Sin embargo, detrás de ese torbellino político, continuaba latiendo una estructura financiera que seguía guiando los movimientos globales. El entramado creado por los banqueros británicos desde el siglo XVIII, incluso mientras el fascismo se expandía en Europa y el comunismo avanzaba en otras regiones, el comercio internacional, los seguros marítimos, los préstamos externos y las inversiones estratégicas seguían fluyendo a través de canales que dependían de Londres. Las naciones podían cambiar de bandera, de sistema político o de líder, pero ninguna lograba escapar completamente del tejido económico que las conectaba con el capital inglés. Esta contradicción se volvió aún más evidente cuando Alemania, Italia y Japón iniciaron su carrera expansionista. Pese a su retórica antioccidental, muchos de sus proyectos habían sido financiados años antes con capital extranjero originado, directa o indirectamente, en Londres. Así, mientras el mundo se movía hacia un conflicto armado inevitable, la sombra del sistema financiero británico continuaba presente en los cimientos de la economía global. La carrera hacia la Segunda Guerra Mundial puso a prueba esta arquitectura de una manera que nadie hubiera imaginado. Los ejércitos se expandían, las industrias bélicas se aceleraban, y los gobiernos redoblaban sus esfuerzos por controlar recursos estratégicos. Sin embargo, detrás de la maquinaria militar, seguía existiendo una dependencia inmediata del crédito internacional. Alemania necesitaba financiar petróleo, maquinaria y tecnología. Italia requería insumos para sostener su imperio en África. Japón dependía de importaciones esenciales para continuar su expansión en Asia. Y aunque algunos de estos países intentaron crear sus propios circuitos financieros, ninguno logró independizarse por completo del sistema económico global, que seguía girando alrededor de Londres y Nueva York. La influencia británica, aunque ya compartida en parte con Estados Unidos, seguía siendo crucial para determinar qué países podían acceder a recursos vitales y cuáles quedaban aislados. Incluso en el borde mismo de la guerra, cuando las tensiones diplomáticas alcanzaban niveles irreparables, las decisiones sobre préstamos, sanciones, embargos y movimientos de capital se tomaban en despachos financieros, donde el cálculo superaba cualquier ideología. Cuando finalmente la guerra estalló en 1939, la relación entre poder militar y poder financiero se volvió más visible que nunca. Los países que lograron sostener sus campañas iniciales fueron aquellos con acceso a líneas de crédito, reservas en divisas internacionales y redes comerciales que les permitían mover recursos con rapidez. Inglaterra, pese a estar amenazada militarmente por la expansión alemana, mantenía una fortaleza silenciosa que no aparecía en los mapas: su sistema bancario. Aun mientras ciudades británicas eran bombardeadas, el país seguía administrando inversiones, tasas de interés y operaciones de comercio que afectaban al mundo entero. La libra esterlina,
aunque frágil, seguía siendo aceptada en mercados globales, y los bancos británicos continuaban manejando activos de países neutrales, aliados, e incluso de naciones que luego entrarían en conflicto directo. La guerra no había destruido la red creada por los banqueros, solo la había transformado en una herramienta aún más decisiva. Las alianzas se fortalecían no solo con tratados militares, sino también con acuerdos económicos renegociados bajo la presión del conflicto. Y aunque Estados Unidos comenzaba a asumir un rol más dominante, la infraestructura financiera británica seguía siendo indispensable para sostener la lucha, gestionar las deudas y asegurar que las naciones aliadas pudieran financiar su resistencia. La paradoja de esta época es que, mientras el mundo se desmoronaba con violencia, el sistema financiero británico demostraba una resiliencia sorprendente, como si hubiera sido diseñado precisamente para sobrevivir a los colapsos que destruían imperios tradicionales. Londres ya no dominaba por su capacidad industrial, sino por su capacidad de administrar, reorganizar y dirigir el flujo del dinero incluso en medio del caos. Las naciones que buscaban mantenerse a flote debían seguir negociando con banqueros ingleses, aceptando condiciones, postergando pagos y ajustándose a un orden que, a pesar de la guerra, seguía intacto en su esencia. La guerra podía destruir ciudades, fronteras y gobiernos, pero no podía destruir la necesidad de crédito. Y mientras esa necesidad existiera, el imperio financiero construido desde el siglo XVIII seguiría proyectando su influencia sobre el destino del planeta, incluso cuando las bombas oscurecían el cielo y las banderas cambiaban en los territorios ocupados. El mundo se preparaba para un cambio monumental, pero todavía no entendía que incluso después de la guerra más devastadora de la historia, muchas de las decisiones cruciales seguirían tomándose en oficinas, donde no se escuchaba el eco de los cañones, sino el sonido casi imperceptible de los intereses acumulándose día tras día. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba y su destrucción se extendía por Europa, el sistema financiero británico comenzaba a enfrentarse a su prueba más compleja: mantener su influencia en un mundo que se quebraba a un ritmo que ningún siglo anterior había visto. Londres, debilitada militarmente y agotada económicamente, debía sostener su red financiera en un entorno donde las reglas tradicionales parecían haberse disuelto. Pero incluso en ese escenario caótico, los banqueros británicos demostraron una capacidad extraordinaria para adaptarse y preservar su posición estratégica. La guerra había obligado a Inglaterra a endeudarse como nunca antes en su historia, especialmente con Estados Unidos, pero esa misma deuda reveló un mecanismo que los británicos conocían mejor que nadie. Endeudarse no siempre significa perder poder, si el sistema entero depende de que uno siga existiendo. Mientras las bombas destruían fábricas e infraestructuras en Europa continental, Londres seguía manejando seguros marítimos, reservas internacionales y redes comerciales que permitían que el comercio en tiempos de guerra, aunque reducido, continuara fluyendo. La libra esterlina se debilitaba, pero no desaparecía. Los bancos británicos sufrían, pero no colapsaban. El imperio territorial se reducía, pero el sistema financiero seguía operando como una estructura paralela, más resistente que cualquier institución política. La entrada de Estados Unidos en la guerra transformó la dinámica global y comenzó a desplazar el eje financiero hacia Nueva York. Pero incluso en esa transición, el Reino Unido supo encontrar formas de mantener su influencia. Las operaciones militares aliadas dependían de una coordinación logística y financiera, que en gran parte seguía pasando por instituciones británicas. Pagos, seguros, rutas marítimas, flotas mercantes y transacciones internacionales continuaban fluyendo a través de canales que Londres había construido y perfeccionado durante más de 2 siglos. Incluso cuando Estados Unidos emergía como potencia dominante, necesitaba la infraestructura británica para gestionar su expansión global. Lo que parecía un reemplazo directo era, en realidad, una reconfiguración. La influencia británica no desaparecía, sino que se replegaba hacia funciones más discretas, pero igualmente esenciales. La banca inglesa comenzó a especializarse en arbitrajes financieros, operaciones internacionales y transacciones entre regiones que ni siquiera estaban directamente involucradas en la guerra. Esta habilidad para reconvertirse mientras el mundo ardía confirmaba que el poder británico nunca había residido exclusivamente en el imperio territorial, sino en la red global de contratos, préstamos y mecanismos de pago, que seguían vivos incluso cuando los mapas se destruían bajo el fuego enemigo. Cuando la guerra finalmente se inclinó a favor de los aliados, Inglaterra enfrentó una paradoja dolorosa. Había contribuido decisivamente a la derrota del fascismo, pero su economía estaba exhausta, sus ciudades habían sido bombardeadas, su industria estaba al límite, y su deuda con Estados Unidos alcanzaba niveles impensables. Sin embargo,
Incluso en ese momento de aparente debilidad, el sistema financiero británico volvió a demostrar su flexibilidad y su persistencia. Las negociaciones para el orden mundial posguerra, especialmente las que darían forma a las nuevas instituciones económicas internacionales, contaron con una influencia británica mucho mayor de lo que sugería su situación material. Aunque Estados Unidos tomó la delantera en la creación de nuevas reglas financieras globales, especialmente con Bretton Woods, muchas de las estructuras, principios y conceptos que conformarían ese nuevo orden internacional provenían directamente de la tradición financiera británica. En otras palabras, Estados Unidos podía tener el poder económico bruto, pero buena parte del diseño intelectual detrás del nuevo sistema seguía llevando la impronta británica. Mientras las potencias se preparaban para un mundo dividido entre ideologías opuestas, Inglaterra ya había comprendido que su futuro no dependería de recuperar su imperio territorial, sino de mantener viva su influencia económica. Sabía que el mundo seguiría necesitando sus servicios financieros, su experiencia en comercio internacional, su infraestructura bancaria y su reputación como centro global de transacciones, y así, incluso cuando el Reino Unido parecía debilitado, seguía ocupando un lugar esencial en la arquitectura económica global. Su poder ya no era visible, pero continuaba siendo decisivo. Un poder que había sobrevivido a guerras, depresiones, crisis y revoluciones, gracias a una verdad que nunca dejó de ser vigente. Mientras haya comercio, crédito y deuda, siempre habrá una estructura de influencia para quienes entienden cómo funciona el dinero, y esa estructura seguía teniendo raíces profundas en Londres, incluso cuando el mundo parecía avanzar hacia un nuevo orden. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, el mapa político del planeta quedó irreconocible, pero el mapa financiero, aunque alterado, conservó una esencia que llevaba 2 siglos consolidándose. La influencia británica aún respiraba bajo la superficie. Inglaterra ya no era la potencia industrial invencible, ni el imperio territorial que había dominado mares y continentes, pero su capacidad para adaptarse al nuevo orden reveló una inteligencia histórica que pocas naciones han logrado mantener. La posguerra presentó un escenario en el que Estados Unidos emergía como la fuerza económica dominante, con un poder industrial incomparable, y una moneda que comenzaba a reemplazar a la libra esterlina como referencia mundial. Sin embargo, mientras el mundo celebraba el inicio de una supuesta nueva era financiera, los banqueros británicos trabajaban silenciosamente para evitar que la transición los convirtiera en espectadores. Londres, aún endeudada, aún reconstruyéndose, seguía siendo el lugar donde se gestionaban operaciones internacionales, donde se resolvían conflictos comerciales, donde se negociaban seguros marítimos indispensables para el comercio global, y donde enormes caudales de capital buscaban refugio por la reputación histórica del sistema financiero británico. El imperio territorial había colapsado, pero el imperio bancario seguía de pie, mutando, ajustándose, desplazando su peso hacia las áreas donde aún conservaba ventajas estructurales. La creación del nuevo orden económico de posguerra, con el FMI, el Banco Mundial y la hegemonía del dólar, parecía anunciar el fin definitivo del dominio financiero británico. Pero la realidad fue más matizada. Inglaterra había perdido poder, sí, pero no había perdido la habilidad de diseñar sistemas, asesorar gobiernos, operar transacciones globales y crear instrumentos legales que seguían siendo indispensables para bancos, aseguradoras, compañías navieras y corporaciones multinacionales. Mientras Estados Unidos imponía su músculo económico, Inglaterra imponía su experiencia. En Bretton Woods, por ejemplo, la visión intelectual detrás de los acuerdos no surgió únicamente de Washington. Economistas y representantes británicos influyeron en la estructura de los organismos internacionales, en los mecanismos de pago y en las reglas que definirían la economía global durante décadas. Aunque el dólar se convirtió en la moneda central, Londres se aseguró de que su sistema jurídico financiero siguiera siendo la columna vertebral por donde circularan inversiones internacionales, acuerdos de arbitraje y contratos transnacionales. El mundo se reordenaba, pero lo hacía adoptando herramientas y principios que Inglaterra había perfeccionado desde la época de sus grandes compañías comerciales. Mientras tanto, la descolonización avanzaba con rapidez, disolviendo el imperio territorial británico en pocos años. Sin embargo, cada país que obtenía su independencia lo hacía con una pesada carga. Economías moldeadas para depender del comercio exterior, sistemas bancarios alineados con modelos británicos y monedas vulnerables a los mercados internacionales. Aunque las banderas cambiaban, las estructuras económicas seguían unidas a mecanismos financieros creados en Londres. Los nuevos gobiernos necesitaban créditos para construir hospitales, carreteras, escuelas y servicios básicos, y esos créditos, directa o indirectamente,
estaban vinculados al sistema bancario británico. Esto revelaba una continuidad sorprendente. El poder ya no residía en los gobernadores coloniales, sino en las instituciones que administraban préstamos, establecían tasas y regulaban el flujo del dinero. El dominio ya no era visible, pero seguía actuando desde las sombras, determinando qué economías prosperaban y cuáles se estancaban. Muchas de las antiguas colonias descubrieron tarde que la independencia política no equivalía a independencia financiera. En este nuevo contexto se reveló una verdad más profunda. El poder británico había migrado. Ya no se encontraba en las rutas marítimas vigiladas por la Royal Navy, ni en las líneas rojas que habían marcado el mapa mundial durante el siglo XIX. Ahora residía en la arquitectura jurídica de los mercados internacionales, en la confianza acumulada durante generaciones, en la habilidad de Londres para seguir siendo el centro donde se resolvían disputas, se registraban compañías y se movían capitales que buscaban un lugar seguro. Incluso mientras Estados Unidos dominaba militarmente, Londres seguía siendo el refugio preferido de fortunas, negociaciones discretas y activos globales. La influencia no se veía, pero se sentía. Estaba en la forma en que los bancos británicos abrían puertas en todo el mundo, en cómo sus leyes financieras eran imitadas por otros países, en cómo las corporaciones preferían registrar sus operaciones bajo jurisdicción inglesa para obtener seguridad y prestigio. El viejo imperio había cambiado de rostro, pero no había desaparecido. Había evolucionado hacia algo más difícil de identificar y por lo tanto más difícil de desafiar. Cuando la Guerra Fría emergió como la nueva piedra angular del orden mundial, muchos pensaron que Inglaterra quedaría relegada a un segundo plano, sepultada bajo la competencia titánica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, esa percepción ignoraba una realidad que solo unos pocos comprendían. Aunque el poder militar y geopolítico se había desplazado hacia Washington y Moscú, buena parte de la infraestructura financiera que sostenía el capitalismo global seguía teniendo raíces profundas en Londres. Mientras los gobiernos se enfrascaban en una lucha ideológica que dividía el planeta en dos bloques antagónicos, los banqueros británicos avanzaban en una dirección completamente diferente. Reconstruían, modernizaban y fortalecían las instituciones financieras que les habían permitido influir en el mundo durante más de 2 siglos. Inglaterra ya no tenía un imperio territorial, pero todavía poseía algo igual o incluso más valioso: una reputación histórica de estabilidad, un sistema legal respetado internacionalmente y una capacidad única para actuar como intermediario en un mundo fracturado por la desconfianza. En plena tensión bipolar, Londres se convirtió en un terreno neutral, donde flujos de capital, inversiones estratégicas y operaciones delicadas podían llevarse a cabo sin quedar atrapados en la lógica binaria de la época. Mientras tanto, en el corazón de Londres, el viejo distrito financiero volvió a recuperar un dinamismo que muchos creían perdido. Bancos de Europa, América Latina, África, Oriente Medio y Asia establecieron oficinas en la capital británica para aprovechar su creciente mercado de eurodólares, depósitos en dólares ubicados fuera de Estados Unidos y por lo tanto liberados de la regulación estadounidense. Esta innovación, aparentemente técnica, redefinió por completo el capitalismo internacional. Podían circular miles de millones sin que Washington interviniera, y quienes gestionaban esa circulación eran, en su mayoría, instituciones británicas. Londres se convirtió en el epicentro de un mercado financiero global que funcionaba a una velocidad y con un nivel de libertad que Estados Unidos no podía replicar desde su sistema interno. Paradójicamente, la expansión del dólar terminó fortaleciendo a Inglaterra, porque gran parte del comercio en esa moneda se realizaba bajo leyes británicas y dentro de su sistema financiero. Hacia el final de esta etapa, el mundo vivía una paradoja monumental. 2 superpotencias se disputaban la hegemonía militar e ideológica, pero una nación que ya no tenía imperio seguía dictando silenciosamente el ritmo del dinero que financiaba esa confrontación. Inglaterra no necesitaba imponerse en guerras ni interferir en el discurso político global. Le bastaba con controlar la infraestructura que permitía al capitalismo funcionar sin interrupciones. Y así, en plena Guerra Fría, los banqueros británicos demostraron una vez más que el poder verdadero no siempre pertenece a quienes gobiernan territorios, sino a quienes gobiernan los mecanismos invisibles que hacen que el mundo siga girando. Londres ya no dominaba el mapa, pero dominaba algo mucho más profundo: la estructura financiera que sostenía la economía global incluso en los momentos de mayor tensión de la historia moderna. Cuando la Guerra Fría avanzaba hacia su segunda mitad y el mundo parecía acostumbrarse a la tensión entre superpotencias, se gestaba silenciosamente una transformación que cambiaría para siempre la economía global y devolvería a Inglaterra
un protagonismo que muchos creían perdido, el colapso progresivo de los sistemas regulados, la necesidad creciente de capital rápido y la obsesión internacional por la eficiencia financiera, abrieron un terreno fértil para que los banqueros londinenses desplegaran una de sus estrategias más audaces: convertir al Reino Unido en el corazón de un nuevo capitalismo global, basado en la desregulación, la movilidad absoluta del dinero y la fusión entre poder privado y estructura financiera internacional. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por territorios, tecnología y propaganda, Londres se concentraba en algo completamente distinto: reconstruir su supremacía a través del libre flujo de capitales, un movimiento que no necesitaba tanques ni alianzas militares, sino normas flexibles, incentivos atractivos y una comprensión milimétrica de cómo funciona la psicología del inversor internacional. Fue así como Inglaterra entendió que, en un mundo cada vez más interconectado, el verdadero poder no estaría en gobernar países, sino en gobernar los mecanismos de circulación del dinero que esos países dependían para sobrevivir. El giro decisivo llegó con la ola neoliberal, que empezó a expandirse en los años 70 y explotó durante los 80. Muchos lo asociaron a figuras políticas y a discursos ideológicos, pero su motor real estaba en los centros financieros, y uno de ellos, quizá el más influyente, seguía siendo Londres. La desregulación de los mercados, celebrada por economistas como una liberación necesaria, fue para los banqueros británicos la oportunidad perfecta para recuperar el terreno perdido tras 2 guerras mundiales y décadas de declive imperial. Con el levantamiento de controles, la flexibilización de leyes bancarias y la creación de un ecosistema abierto a capitales internacionales, Inglaterra logró atraer a una cantidad colosal de inversión global que buscaba discreción, velocidad y libertades que otras potencias no podían ofrecer. Este proceso culminó en 1986 con la llamada Big Bang, una reforma financiera que no solo modernizó la estructura bancaria británica, sino que la transformó en un imán para conglomerados, fondos, corporaciones y fortunas que querían operar sin las restricciones tradicionales. En pocas décadas, Londres volvió a convertirse en el principal nodo, donde el dinero del mundo rotaba a una velocidad imposible de replicar en otros lugares. El imperio territorial no existía, pero había surgido un imperio financiero aún más flexible. A medida que avanzaba la globalización, esta nueva arquitectura permitió que Londres extendiera su influencia mucho más allá de lo que cualquier imperio militar podría haber alcanzado. Las empresas multinacionales, los fondos de inversión, las petroleras, las mineras y los conglomerados tecnológicos comenzaron a utilizar jurisdicciones británicas para estructurar sus operaciones internacionales, reduciendo impuestos, ocultando activos o moviendo capitales a través de redes que escapaban a la supervisión estricta de otros gobiernos. Lo fascinante era que esta red no se presentaba como un poder colonial, sino como un servicio, eficiente, legal, técnico, aparentemente neutral. Sin embargo, cada transacción, cada holding, cada empresa registrada en las Islas Británicas reforzaba el peso económico del Reino Unido y aumentaba la dependencia global hacia su sistema jurídico financiero. Así, mientras los países negociaban tratados y acuerdos comerciales para sobrevivir en un mundo globalizado, gran parte de la riqueza generada en esos intercambios se canalizaba hacia Londres a través de estructuras invisibles que los banqueros británicos habían perfeccionado durante generaciones. Lo más sorprendente es que esta influencia ya no dependía únicamente de capital privado, sino también de la confianza acumulada en siglos de estabilidad institucional. En un mundo de mercados volátiles, crisis recurrentes y tensiones geopolíticas, Londres ofrecía algo que ninguna otra plaza financiera podía replicar completamente: una combinación de tradición jurídica, discreción bancaria, infraestructura tecnológica y una red global construida sobre antiguas rutas imperiales que seguían vivas en los sistemas fiscales y financieros del planeta. No importaba si una empresa era asiática, africana o latinoamericana, tarde o temprano, para expandirse globalmente, debía pasar por algún engranaje del sistema británico. Para muchos inversionistas, operar bajo leyes inglesas significaba operar bajo la protección de uno de los marcos más antiguos, sofisticados y respetados del mundo. El Reino Unido había logrado lo impensable: mantener una influencia monumental, sin necesidad de ejércitos, imponiendo reglas sin parecer que imponía nada, convirtiendo su red financiera en una especie de refugio global, al que todos recurrían cuando el caos amenazaba sus economías. En este punto de la historia, el mundo empezaba a experimentar un fenómeno inquietante. La globalización no homogenizaba el poder, sino que lo concentraba aún más en quienes controlaban los circuitos invisibles del movimiento del dinero. Inglaterra,
que ya no podía competir territorialmente con Estados Unidos, ni industrialmente con Japón o Alemania. Se posicionó como el administrador silencioso del capitalismo global. Su influencia no se medía en fronteras ni en fábricas, sino en contratos, arbitrajes, paraísos fiscales, normas financieras y una credibilidad que permitía que millones de millones se movieran diariamente bajo su amparo. El viejo imperio había desaparecido de los mapas, pero había renacido en los balances, en las leyes corporativas, en los mecanismos tributarios y en las operaciones transnacionales, y así, mientras muchos creían que la globalización era el triunfo de un sistema sin centros de poder, los banqueros británicos demostraban que, por debajo de la capa visible, el flujo más importante del mundo, el dinero, seguía circulando a través de estructuras heredadas de un imperio que jamás renunció realmente a gobernar. Cuando el siglo XX se acercaba a su final y la globalización alcanzaba una velocidad nunca antes vista, el sistema financiero británico volvió a demostrar su capacidad para adaptarse a mundos que parecían dejarlo atrás. El auge de Internet, la digitalización del comercio, la expansión de los mercados emergentes y la movilidad instantánea del capital crearon un escenario donde el dinero ya no necesitaba fronteras y circulaba con una libertad vertiginosa, y fue justamente en ese entorno donde Inglaterra, lejos de desaparecer entre gigantes económicos, recuperó un papel estratégico que muchos habían subestimado. Londres consolidó su posición como el centro neurálgico de los mercados financieros globales, un lugar donde se procesaban operaciones que atravesaban océanos en milésimas de segundo, y donde compañías de todos los continentes registraban sus activos más valiosos. La clave del resurgimiento británico no estuvo en replicar la fuerza industrial del pasado, sino en perfeccionar lo único que siempre había dominado mejor que nadie, el arte de mover dinero sin ser visto. Los antiguos mecanismos de influencia colonial se habían actualizado en forma de derivados financieros, fusiones corporativas, fondos de cobertura y estructuras legales complejas, que dependían de jurisdicciones británicas desperdigadas por el mundo. En una era de velocidad digital, Inglaterra no solo sobrevivía, prosperaba. En este periodo, la red de territorios británicos de ultramar, esos fragmentos del viejo imperio, que habían sido objeto de burla décadas atrás, se convirtió en una estructura monumental de poder económico. Caimán, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Jersey, Gibraltar, Anguila, nombres que no aparecían en debates geopolíticos, pero que controlaban billones de dólares en activos globales. Era una red tan sofisticada que permitía a corporaciones, fortunas privadas y fondos internacionales transferir riqueza con una discreción que ninguna otra potencia había logrado replicar. No era un residuo colonial, era una arquitectura diseñada para la era digital, donde la información y el capital se movían a velocidades que hacían imposible regularlo bajo modelos tradicionales. Incluso cuando Estados Unidos dominaba el comercio mundial y China emergía como potencia industrial, ambos dependían involuntariamente de las estructuras financieras británicas para proteger inversiones, registrar compañías y mover capitales lejos de la vigilancia interna de sus propios gobiernos. La paradoja era inquietante. El imperio había desaparecido del mapa, pero seguía existiendo en la infraestructura jurídica que permitía que el capitalismo global funcionara. Lo más revelador es que este poder no se manifestaba en discursos, amenazas o demostraciones de fuerza, sino en el simple hecho de que ningún país podía permitirse quedar fuera del sistema financiero británico. Los bancos internacionales necesitaban la liquidez londinense, las corporaciones multinacionales necesitaban sus marcos legales, los inversionistas necesitaban sus mecanismos de confidencialidad, los gobiernos necesitaban sus mercados para vender deuda. Incluso los adversarios políticos de Occidente utilizaban empresas registradas en territorios británicos para mover recursos estratégicos. En un mundo donde todos competían y desconfiaban entre sí, Londres se convirtió en el intermediario universal. La confianza era su arma, una confianza construida durante siglos, sostenida por normas, precedentes legales y un ecosistema financiero que había aprendido a sobrevivir incluso cuando las potencias militares colapsaban a su alrededor. Mientras las naciones discutían sobre soberanía, fronteras digitales y regulación económica, Inglaterra se posicionaba como la columna silenciosa que hacía posible que millones de millones circularan sin interrupciones. La llegada del siglo XXI solo profundizó esta realidad. La economía se hizo virtual, los mercados se volvieron hiperconectados, y la política se fragmentó en discursos nacionales, mientras el dinero circulaba libremente por redes supranacionales. Y en ese espacio caótico, el Reino Unido emergió como uno de los pocos lugares capaces de ofrecer estabilidad, neutralidad y sofisticación técnica en un mundo donde todas las potencias buscaban ventaja. La influencia británica ya no tenía que mostrarse, se había vuelto parte del ambiente,
como la electricidad o el aire acondicionado que sostiene un sistema sin que nadie piense en él. Desde Londres se manipulaban tasas que afectaban hipotecas en América Latina, inversiones en África, reservas en Asia y mercados en Europa del Este. Los contratos más importantes del mundo se escribían bajo leyes inglesas. Las bolsas globales ajustaban su comportamiento según la apertura londinense. Los fondos soberanos más grandes del planeta confiaban sus activos a gestores británicos. El viejo imperio no había resucitado, simplemente había cambiado de forma. Ahora era un imperio de algoritmos, mercados, arbitrajes y jurisdicciones fiscales. Un imperio sin banderas, sin mapas, sin desfiles, pero con un poder más profundo que el de cualquier flota armada. El poder de ser indispensable. Y así, cuando el mundo celebraba la supuesta unidad financiera global, no se daba cuenta de algo esencial. Gran parte de esa unidad estaba construida sobre las bases que los banqueros británicos habían diseñado siglos atrás. La globalización no era un fenómeno espontáneo, era la expansión digital de una estructura jurídica y financiera creada por un imperio que había aprendido a sobrevivir sin necesidad de territorios. En la era en que todos competían por controlar la tecnología, Inglaterra seguía controlando algo más antiguo y más determinante: las reglas invisibles del dinero. Y mientras esas reglas siguieran vigentes, el legado financiero del antiguo imperio jamás desaparecería. Cuando el siglo XXI avanzó hacia su primera gran fractura económica, la crisis financiera de 2008, el mundo volvió a descubrir una verdad que había permanecido latente bajo la superficie. A pesar de que Estados Unidos era el epicentro de la tormenta, muchas de las tuberías ocultas que mantenían vivo el sistema financiero global estaban conectadas a Londres. Mientras bancos estadounidenses colapsaban, burbujas inmobiliarias estallaban y mercados se hundían, el Reino Unido enfrentaba uno de los momentos más críticos de su historia moderna. Sin embargo, incluso en medio del caos, su influencia resultó imposible de ignorar. La estructura de derivados, fondos de cobertura, vehículos financieros opacos y compañías offshore que hicieron tan devastadora la crisis, había sido alimentada durante décadas por la red anglosajona de mercados, en la cual Londres jugaba un rol central, en un mundo donde el capital se movía a la velocidad de la luz, y donde un error en un banco podía hundir economías enteras. Inglaterra mantenía la capacidad de absorber, procesar y redirigir enormes volúmenes de dinero, incluso cuando la estabilidad del planeta parecía tambalearse. Y aunque el Reino Unido sufrió un golpe severo, no perdió el control de aquello que importaba realmente: la confianza global en su sistema jurídico financiero. La crisis reveló que el poder británico no dependía de evitar los colapsos, sino de ser indispensable para gestionarlos. Mientras gobiernos se apresuraban a rescatar bancos, estabilizar mercados y reflotar instituciones, Londres se mantuvo como el gran intermediario obligatorio de la recuperación. Las decisiones que determinarían el futuro económico del planeta, tasas de referencia, reestructuración de deuda, valoración de activos tóxicos, cambios regulatorios, no podían tomarse sin tener en cuenta el mercado londinense. Fue una prueba contundente de que, incluso después de perder su imperio territorial, Inglaterra seguía controlando un imperio funcional, uno que operaba a través de normas, información, tecnicismos y confianza acumulada durante siglos. La estructura que había nacido en el corazón de la revolución financiera del siglo XVIII, ahora se manifestaba en forma de rescates, reuniones de emergencia, fusiones bancarias y decisiones monetarias que afectaban a millones de personas. Y mientras Estados Unidos, China y la Unión Europea intentaban redefinir sus estrategias, el papel de Londres permanecía intacto. Era el espacio donde el mundo colocaba sus esperanzas cuando el sistema pendía de un hilo. En esta etapa surgió una paradoja aún más inquietante. A pesar de ser uno de los países más golpeados por la crisis, el Reino Unido fue también uno de los más beneficiados a largo plazo, porque el colapso financiero reforzó algo que ningún poder emergente podía replicar: la necesidad global de un árbitro confiable. Los mercados podían derrumbarse, pero seguían regresando a Londres para estabilizarse. Las empresas podían perder miles de millones, pero seguían registrando sus operaciones bajo leyes británicas. Los flujos de capital podían contraerse temporalmente, pero volvían a expandirse a través de sistemas financieros que dependían de bancos y firmas radicadas en el Reino Unido. Incluso cuando nuevas potencias intentaban posicionarse, Hong Kong, Singapur, Dubái, ninguna lograba igualar la profundidad histórica, la reputación legal y la red global que Londres había heredado del antiguo imperio británico. Esta resiliencia no era casual, era el resultado de una maquinaria perfectamente diseñada para sobrevivir a ciclos de crisis, guerras y transformaciones tecnológicas. La llegada del siglo XXI también marcó el surgimiento de nuevas tensiones geopolíticas.
la competencia entre Estados Unidos y China, la fragmentación europea, el auge de las criptomonedas y el surgimiento de plataformas digitales que desafiaban la banca tradicional. Pero incluso en este nuevo ecosistema, el Reino Unido siguió ocupando un lugar privilegiado. Londres se convirtió en un puente entre mundos que a menudo se veían como incompatibles: el capitalismo estadounidense, el dinero asiático, los fondos soberanos del Golfo, las inversiones europeas y el capital oscuro que buscaba protección en jurisdicciones autónomas bajo la órbita británica. No importaba la naturaleza del conflicto global, siempre había un hueco en la estructura, donde Inglaterra se volvía indispensable, aunque el dólar dominara las transacciones internacionales y China acumulara poder industrial. El Reino Unido mantenía el control de esa zona gris de la economía global, donde operaban los capitales más influyentes. Discreción, velocidad, anonimato y sofisticación técnica. Esa combinación permitió que el sistema financiero londinense siguiera siendo un actor decisivo incluso en los momentos en que parecía políticamente debilitado. Hacia el final de este periodo, una verdad se hizo evidente: el dominio británico ya no residía en la capacidad de proyectar poder militar o industrial, ni siquiera en el control formal de territorios, sino en su habilidad para sostener el esqueleto invisible del capitalismo global. Mientras las superpotencias discutían quién controlaría el siglo XXI, nadie podía negar que el Reino Unido seguía custodiando una parte crucial del sistema: las leyes, los mercados, las instituciones y los engranajes que permitían que el dinero del mundo siguiera fluyendo. El viejo imperio había cambiado tantas veces de forma que casi era irreconocible, pero su esencia permanecía intacta: influir sin dominar, condicionar sin imponer, dirigir sin aparecer, un poder que operaba silenciosamente, pero que seguía moldeando el destino del planeta a través de la estructura más resistente jamás creada por una nación: un sistema financiero que incluso en los colapsos seguía siendo indispensable. En las primeras décadas del siglo XXI, cuando la tecnología comenzó a redibujar el concepto mismo de poder, muchos observadores creyeron que la influencia británica terminaría finalmente disolviéndose entre algoritmos, plataformas digitales y nuevas potencias financieras que surgían desde Asia. Pero esa percepción ignoró una vez más la esencia del sistema construido por los banqueros ingleses: su capacidad para mutar antes de que el mundo entendiera que ya había cambiado. Mientras Estados Unidos y China competían por la supremacía tecnológica, mientras Europa enfrentaba tensiones internas, y mientras el resto del planeta navegaba entre crisis económicas, pandemias y guerras híbridas, Londres siguió siendo el punto donde convergían los intereses invisibles del capital internacional: los flujos monetarios digitales, las nuevas formas de deuda, los contratos inteligentes y los mercados automatizados no eliminaron el dominio británico, simplemente lo trasladaron a un territorio aún más difícil de rastrear. En este nuevo ecosistema, el Reino Unido se convirtió en un centro de arbitraje, donde se resolvían disputas que surgían de operaciones financieras tan complejas que pocos países tenían la capacidad jurídica para entenderlas. Los algoritmos que movían billones de dólares por minuto dependían de normas y estructuras legales británicas, reforzando la noción de que, incluso en un mundo gobernado por máquinas, las reglas seguían siendo británicas. A medida que surgían tensiones geopolíticas más agresivas, la rivalidad entre Washington y Pekín, la inestabilidad energética, las guerras regionales y la fragmentación del orden mundial, la importancia del sistema financiero londinense se hizo aún más evidente. Los capitales que huían del miedo, de la incertidumbre y del colapso encontraban refugio en jurisdicciones británicas que ofrecían la combinación exacta de anonimato, estabilidad, prestigio y flexibilidad que ninguna otra potencia podía replicar. Mientras Estados Unidos utilizaba su poder para imponer sanciones y China expandía su influencia a través de inversiones estratégicas, Inglaterra actuaba como la válvula de escape del sistema mundial, el lugar al que acudían gobiernos, corporaciones y fortunas cuando necesitaban mover dinero sin quedar atrapados en la confrontación entre superpotencias. En un planeta cada vez más dividido, Londres se volvió el territorio neutral del capital global, un espacio donde incluso países enfrentados podían coincidir sin exponerse. Esa neutralidad no era un gesto diplomático, era un producto directo del mecanismo que los banqueros británicos habían perfeccionado durante siglos: la capacidad de ofrecer discreción a cualquier actor que poseyera riqueza suficiente para negociar con ella. En este contexto, surgió un nuevo fenómeno que consolidó aún más esa influencia: el creciente poder de las empresas tecnológicas, que ya no solo dependían de talento y algoritmos, sino también de estructuras offshore, fusiones internacionales y estrategias fiscales que se construían casi siempre bajo la arquitectura jurídica británica. Gigantes tecnológicos que operaban desde Silicon Valley, Shenzhen o Singapur
registraban parte de sus operaciones en territorios británicos para optimizar impuestos, proteger activos o manejar inversiones opacas, sin importar su origen, terminaban cayendo inevitablemente dentro de la órbita financiera inglesa. Incluso cuando los gobiernos intentaban regularlas, se encontraban con una red tan compleja que cualquier movimiento en falso de un país podía paralizar mercados globales. Esa complejidad era, en sí misma, una forma de poder, y ese poder tenía un origen claro: la sofisticación financiera de Inglaterra, heredada de su imperio y perfeccionada a través de siglos de crisis y reinvenciones. Lo más inquietante de esta etapa es que el dominio británico ya no se percibe como dominio, se percibe como infraestructura. Las leyes inglesas regulan cómo se escribe un contrato internacional. Las bolsas londinenses establecen precios que afectan alimentos, energía y materias primas en todo el planeta. Los tribunales británicos resuelven disputas multimillonarias entre empresas que ni siquiera operan en Europa. Los territorios de ultramar siguen funcionando como el sistema circulatorio del capital global. Y las firmas financieras británicas continúan administrando fortunas soberanas que deciden el rumbo político de naciones enteras. No es un imperio visible, pero su impacto es más profundo que el de cualquier estructura colonial del pasado. El Reino Unido logró algo que ninguna otra potencia había conseguido: convertir su influencia en un mecanismo que el mundo necesita para funcionar, aunque nadie quiera reconocerlo abiertamente. Esa es su mayor victoria: haber construido un sistema tan indispensable que incluso las potencias que desean reemplazarlo terminan recurriendo a él para mantener su propia estabilidad. En el comienzo del siglo XXI, cuando el mundo parecía caminar hacia una era de descentralización, diversidad de potencias y nuevas formas de gobernanza global, surgió una ironía que pocos estaban dispuestos a reconocer: la estructura financiera que sostenía ese mundo multipolar seguía siendo, en buena parte, una herencia directa del sistema construido por los banqueros británicos. Mientras las superpotencias discutían estrategias militares, tecnológicas o ideológicas, el Reino Unido continuaba operando desde un plano completamente diferente. Un plano donde el poder no necesitaba exhibirse para hacerse sentir. Su influencia se manifestaba en la arquitectura, que definía cómo las naciones emitían deuda, cómo las corporaciones negociaban contratos globales, cómo los mercados determinaban precios, cómo los capitales se escondían o se movían, y cómo las disputas económicas se resolvían en tribunales que aplicaban leyes inglesas, aun cuando ninguna de las partes involucradas fuera británica. Era como si el mundo hubiese construido una nueva fachada política mientras seguía habitando un edificio cuya estructura interna había sido diseñada siglos atrás, incluso en un planeta dominado por datos, inteligencia artificial y mercados hiperconectados. La base jurídica, económica y financiera que permitía esa complejidad seguía sostenida por mecanismos, conceptos y precedentes que surgieron en el corazón del antiguo imperio británico. En esta etapa, el Reino Unido ya no intentaba competir territorialmente, ni aspiraba a restaurar su antigua grandeza política. Su estrategia era mucho más silenciosa y sofisticada. Londres se consolidó como el custodio de una infraestructura invisible que ninguna otra potencia había logrado replicar: una red global que administraba riqueza, riesgo, propiedad intelectual, deuda soberana, arbitraje internacional, logística societaria y los canales discretos por donde fluye la parte más decisiva del dinero mundial. Mientras algunos países buscaban demostrar poder a través de grandes proyectos militares o avances tecnológicos, Inglaterra mantenía la pieza que todos necesitaban y que nadie podía arrebatarle: la llave maestra del sistema financiero internacional. Las potencias emergentes podían cuestionar su influencia política, pero seguían utilizando sus mecanismos fiscales. Podían criticar su legado histórico, pero seguían registrando empresas bajo sus leyes. Podían promover nuevos bloques económicos, pero seguían dependiendo de la red británica para manejar activos, negociar contratos o proteger inversiones. Era una paradoja tan profunda que, en realidad, dejaba en evidencia el verdadero significado del poder: no quien aparece en primer plano, sino quien controla las reglas del escenario donde todos actúan. A medida que las tensiones globales se intensificaban, desde crisis energéticas hasta disputas tecnológicas, desde guerras híbridas hasta incertidumbres económicas, el sistema británico continuaba funcionando como un esqueleto silencioso que mantenía el equilibrio del planeta. Y cuanto más inestable se volvía el mundo, más indispensable se hacía la red creada por los bancos ingleses: un sistema flexible, mutante, capaz de sobrevivir a imperios caídos, revoluciones, guerras mundiales, crisis económicas, transformaciones tecnológicas y cambios ideológicos. Ese sistema, construido desde los tiempos en que el Imperio Británico financiaba guerras continentales, evolucionó hasta convertirse en una estructura global
que prácticamente todos utilizan sin siquiera ser conscientes de ello. Su permanencia no dependía de banderas ni de fronteras, sino de algo mucho más profundo, la confianza histórica en que, sin importar el caos del exterior, las leyes británicas siempre ofrecen un terreno sólido, seguro y predecible para el capital móvil que sostiene a las naciones. En un mundo donde todo cambia, esa constancia se convierte en un poder silencioso, casi indetectable, pero absolutamente decisivo, mientras las grandes potencias compiten por dominar tecnologías que cambian cada día. Inglaterra continúa ejerciendo el mismo tipo de poder que la convirtió en imperio siglos atrás, un poder que no necesita fronteras, ejércitos ni victorias militares, porque opera en el nivel más profundo del orden mundial, en ese lugar donde se define quién prospera, quién colapsa, quién negocia y quién obedece. El dominio financiero británico, lejos de extinguirse, se ha convertido en una sombra estructural que atraviesa el siglo XXI y que probablemente seguirá determinando el destino del planeta, mucho después de que las potencias actuales cambien de forma o de nombre. Un poder que no se muestra, pero que se siente en cada mercado, en cada deuda, en cada moneda, en cada transacción y en cada decisión que, sin saberlo, sigue obedeciendo la arquitectura diseñada por aquellos banqueros que, desde la niebla de Londres, aprendieron hace siglos a gobernar el mundo, sin necesidad de poseerlo.